Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 31 de Bendito After School. El tema de hoy es un tema que tengo yo, pero así prendido y ya, si me siguen en las redes sociales se darán cuenta. Y es que es un tema muy importante porque es una pieza fundamental dentro del ecosistema del arte, pero está muy descuidado y yo creo, pues, o por lo menos me consta en Latinoamérica, ¿no? México, Colombia y así. Entonces, este es sobre la crítica de arte. Hace poco estaba en una inauguración y entonces el artista me dijo, oye, ¿ya leíste este artículo en esta revista, no sé qué, que hablan sobre la exposición de Gabriel Orozco que tuvo en Curimansuto y no sé qué, y tú qué opinas? Y entonces la verdad es que a mí me gustó mucho esa exposición. Entiendo que digamos, pues era algo como inesperado de Gabriel Orozco, pues es decir, como que uno entraba y hiciera, digamos, como que no eran, digamos, como esos formatos a los que uno está acostumbrado, pero, pero me pareció muy interesante y me pareció que sigue teniendo, digamos, como esta línea, ¿no? O sea, de investigación, pero desde la pintura, una vaina más, tal vez un poquito más clásica que su producción normal, ¿no? Pues usual, pero me gustó mucho, entonces dije, bueno, ok, entonces ahí van dos cosas, ¿no? Pues uno, obviamente, digamos, ahí está esta discusión, ¿no? Que pues que los artistas contemporáneos no son como los artistas, o sea, no son como los artistas de rock, digamos, como los cantantes, que pues uno siempre está esperando los grandes éxitos, ¿no? Pero pues, este, en el arte, si el artista sigue haciendo con lo que le pegó al perro, pues Con se lo que le vuelve, dio al sí, clavo. con lo que le dio al clavo, pues se vuelve, o sea, es decir, se vuelve un, por decir, botero, ¿no? Ya, chole con las gordas, ¿no? O sea, invéntese otra cosa, dígalo de otra forma. Entonces, creo que en el arte funciona diferente. Pero bueno, volviendo al tema de esta crítica que leí, pues nada, me encuentro que era pues es un crítico, entre comillas, que nada, o sea, empieza a hablar de política y que si López Obrador y que si en la mañanera él dijo y que si en el otro no sé qué, y se supone que estaba hablando de la exposición, pero luego no queda claro qué es lo que está diciendo la exposición, luego por ahí dice que le aburre la discusión sobre la pintura, un montón de cosas que no tenían sentido. Y curiosamente después vi que también a Chavis Mármol, que sí, lo nombramos últimamente mucho en el podcast, también escribió sobre él y también que si AMLO lo había dicho en la mañanera y no sé qué, yo decía, bueno, pues este man qué, o sea, está viendo la mañanera para ver qué artista nombra López Obrador y cagoteárselo en una crítica. Pero bueno, en fin, el caso es que pues me dejó pensando mucho como en este tema de la crítica. Y coincidencialmente también había acabado de leer yo una crítica muy buena de una exposición que ni siquiera vi, porque está en Colombia. Pero al leer la crítica, no se trata de si me parece o no me parece, si, ¿no? Si al autor le pareció increíble la exposición o no. O sea, porque no se trata de eso. Se trata es de generar alrededor de la obra un contexto donde se ponen argumentos y empiezan, digamos, como a cuestionar ciertos puntos, ¿no? Que entonces le generan a uno, pues, como lector, pues sí una opinión, pero, eh, o sea, pero desde la investigación, no desde el gusto, ¿no? Mm, Porque es que yo creo que en esta época con internet y tal, como que mucha gente cree que, o sea, que el crítico es como el de las películas, como el de Ratatouille. Y pues no, o Pues es que sea, tiene muchos ángulos este tema de la crítica, ¿no? Antes de llegar a internet, que es donde se pone la cosa buena, yo quisiera nada más apuntar esto que acabas de decir. Hay una diferencia, tal vez, no sé si generalizada, entre la crítica de medios especializados en arte en Colombia ujú, y los críticos, algunos críticos improvisados. No voy a decir que no hay crítica. En esta ah, revista, en este país existía esta revista Curare, ajá. ¿no? Que era espectacular y donde se hacía crítica seria, ¿no? Con Réplica 21 grandes, también era sí, muy chévere. buenas, ¿no? Pero hablando así en términos generales, yo cuento un poco mi experiencia, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el Carrillo Gil, que fue poquito antes de irme a estudiar mi maestría en Alemania, pues yo me acuerdo que estaba yo pues joven, ya haciendo trabajos
todavía muy incipientes de curaduría para el Carrillo Gil como asistente de curaduría. Y me acuerdo que pues estaba yo tan interesado en el tema, pues que me iba a todas las mesas de debate, a los simposios, ¿no? Un poquito más adelante también había iniciado ya lo del el CITAC, ¿no? El El Simposio simposio. Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo. Y lo que yo detectaba mucho es que en los medios mexicanos, o sea, en este tipo de eventos en México, como que la cosa era darle duro al otro, ¿no? O sea, antes que entrar en un argumento válido y justificar bien tus puntos de vista, no, hombre, es destructivo, es o presumir quién sabía más o buscar hacer quedar al otro como un estúpido, ¿no? Así literal. Ujú. Y yo, pues en mi poca experiencia en aquel entonces, estoy hablando de 98, 99, pues me acuerdo que me parecía, pues como normal, yo así lo interpreté, así es la cosa normal, ¿no? Transcurrieron mis 4 años como curador en el Carrillo Gil, en el 2004 me voy para la maestría en Alemania y oh sorpresa, me topo con que los debates en Alemania son con un nivel de cortesía y de respeto por entre las partes y no por eso dejaba de ser profundo y serio, ¿no? Entonces Ujú. esto me encantó y pues por primera vez como es la vida, ¿no? Uno hasta que no sales un poco de tu círculo ahí inmediato y tienes la posibilidad de mirar cómo son las cosas en otros lugares, pues para mí esto fue espectacular, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, pues ya me he intentado yo mismo, porque digo, me invitaban, tú sabes, ¿no? Tú de hecho Ajá. fuiste a algunas debates y cosas así que me tocaron, ¿no? Uno que yo recuerdo con mucho cariño, aunque estuvo un poco intenso, ¿no? Con Cuauhtémoc y con Osvaldo, dos personas que yo Ahí me admiro y quiero enamoraste. mucho. Sí. Pero ya había yo regresado, me explico, y yo ya tenía este aprendizaje, ¿no? Esta experiencia de decir, no tengo que destruir al otro o buscar hacerlo quedar como tonto, simplemente tengo que articular mis ideas y plantearlas. Y tampoco, ¿qué crees? Tampoco quiero convencer al otro. Es que ese es el No. gran error. O sea, no se trata de ver quién es el mero mero y que se queda con la verdad absoluta. Porque aquí como que, sobre todo hablando en temas de arte, pues no hay ganadores, ¿no? Hay opiniones y eso es lo que vale, ¿no? Sí, no, y es que también hay una cosa, o sea, que igual en el arte hay muchos egos, o sea, es decir, básicamente todos los que trabajamos en el campo del arte, pues de alguna manera pues estamos trabajando con nuestras posturas críticas, con nuestros sentimientos, o sea, esa es nuestra materia prima, entonces por lo tanto, pues nuestro ego es digamos, como un punto importante, ¿no? Y entonces a veces esas discusiones es más, o sea, te estoy oyendo, no para entenderte, sino para pensar mi comeback, ¿no? Para pensar cuál va a ser esa respuesta que te va a dejar justamente como un pendejo, ¿no? Y eso es muy dañino porque al final, o sea, es que hay, digamos, o sea, el medio del arte son como engranajes, ¿no? Y entonces, y en todos los engranajes, de alguna manera, lo que se está buscando es generar un contexto histórico. Y para generar un contexto, pues yo pienso, pues, que es indispensable, pues, generar contenido, ¿no? Y entonces, si lo que yo estoy diciendo son chismes o son, cosas, digamos, que no están informando, no están aportando nada, sino simplemente eso, un chisme, ¿no? Como este texto que yo les decía, ¿no? O muchos otros que me he encontrado porque este tema yo lo tengo clavado porque es que nada me da más rabia que encontrarme un crítico de esos. Pero bueno, este, si se quedan solamente como en la superficie, en el chismecito, en las ganas de joder, pues nadie aprende, nadie saca nada de eso, ni el artista. O sea, la cosa es como pensar, por ejemplo, en esta crítica que en redes sociales que hice este reel donde puse justo este ejemplo que les estaba diciendo de esta crítica de Gabriel Orozco y la de la exposición en Colombia. Esta crítica, Isabel Cristina Díaz, creo, este, pues tiene una estructura impecable,
O sea, está poniendo los puntos. Y sí, después yo leí pues justamente los comentarios después de la réplica que le hacían y tal. Y en algunos le decían, no, pues es que lo que pasa es que la curadora dice esto y por qué no preguntó a no sé quién y tal. Pero de todas formas en el texto nunca, nunca, nunca queda algo como a título, como personal, como si tuviera nada que se queda como una cosita que uno no sabe si es envidia, si es ganas de joder, ¿no? O sea, A para ver, nada, se remite, digamos, como los hechos y todo lo está argumentando. Eso está lleno de frases y puntos y todo lo está comparando. Y eso es una delicia. Ahora también, por ejemplo, que yo creo que tal vez por eso es que se ha, digamos, como aflojado tanto la crítica, o bueno, no sé, o a mí me tocó ya desde floja porque pues no, nunca he sentido que sea un punto fuerte, ¿no? O sea, no siento que sea algo que haya decaído, o sea, pienso que siempre he estado no, mal. yo creo que, no, yo creo que siempre ha habido de las dos, Pues a ¿no? mí no me ha tocado, Pero, o sí. sea, sí, claro, ejemplitos por ahí, pero digamos como, a mí, Ah, digamos, por ejemplo, Esfera Pública me parece muy chévere justamente en Colombia, esta plataforma de crítica y tal. A veces se arman unos debates y unos relajos que es como, o sea, que la gente se pone a hablar y todo el mundo se cree crítico y a veces no, pero ha logrado generar y despertar como por lo menos esa curiosidad sobre qué es la crítica. bueno, la crítica, yo, así como llegando a conclusiones muy generales, creo que tiene que ser desde un punto de vista, desde una perspectiva informada. O sea, esa sería la condición número uno. La gente que no está informada y opina, pues es como dicen, ¿no? La ignorancia es atrevida, ¿no? Se atreven Sí, a decir un montón de cosas sobre algo que desconocen. Por eso tú y yo no hacemos un podcast sobre derecho o sobre medicina, ¿no? ajá, Hablamos de lo que sabemos. Pero incluso hablando de gente que, entre comillas, está informada, ajá. también existe esta distinción, ¿no? Creo que tú querías llegar a esta definición, pero básicamente debe haber una línea entre lo que se considera crítica y lo que se considera opinión, ¿no? Creo que toda crítica seria va a continuar teniendo inevitablemente el punto de vista de quien la hace. Claro, y es No llega a ser importante del todo objetiva. sentir la voz de la persona que está escribiendo, Exactamente, claro. es la voz. Pero se nota cuando esa persona lo está haciendo de manera respetuosa, organizada, bien Informada. informada, ¿no? Y se nota también cuando de repente tienes a alguien que sabe mucho de arte, pero que se le fueron las cabras porque en ese momento a lo mejor alguna exposición lo irritó, o por el lado Ajá. contrario, lo fascinó. Ojo, también la También crítica ensalzar totalmente, y sí, 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 así. también se pierde, ¿no? Entonces, todos somos, pues, sujetos de este tipo de riesgo, ¿no? De que de repente, pues, nos emocionó tanto algo que ahora entonces hablamos solamente de cosas increíbles o nos pareció algo tan malo que lo queremos destruir, ¿no? Pero pues no, yo creo que entonces en todo caso aquí es conservar la voz de uno mismo, si es que quieren hacer crítica, pero hacer la tarea, por favor, hacer la tarea, Sí, investigar, no dar las cosas por hecho, y si están a punto de dar una opinión, porque queda claro que o esto no me gusta, o esto está horrible porque tal cosa, ¿no? O esto se parece a no sé qué, y no hay un argumento posterior, entonces automáticamente pues deténganse, si es que quieren hacer críticas, si es que están escribiendo una columna de opinión para el periódico tal, pues se llama así, columna de opinión, ahí pueden decir a mí no me gusta y me choca y lo que sea y ya está, ¿no? Pero es que sí, es que justamente es eso. La crítica de arte, el texto crítico de arte, ¿no? Es un género literario. Es como yo querer escribir un ensayo, pero lo escribo con rimas y en poesía y con metáforas y con otras figuras literarias. Y entonces, pues, a mí, pues si querías escribir un ensayo, pues no, estás escribiendo es un poema, eso es otra claro, cosa. Claro, todo, o sea, es importante que todos tengamos una postura crítica y que seamos críticos frente a algo. Y ser crítico no significa, o sea, ser profesional, digamos, de la crítica. Por ejemplo, yo he sido muchas cosas en el campo del arte, curadora, promotora, editora, art dealer, asesora, o sea, yo he sido
yo me he metido en todas partes, pero con lo que tengo mucho respeto es el crítico. Yo nunca he dicho que yo sea crítica. De hecho, incluso cuando critico a la crítica, ojo lo que estoy diciendo, critico a la crítica, no estoy haciendo una crítica al crítico, sino yo estoy dando mi opinión crítica sobre la crítica. Nunca digo, o sea, porque es que lo que pasa es que es una tarea, o sea, yo creo que es uno de los trabajos más pesados dentro del arte, y no tanto porque se hagan enemigos o lo que sea, sino porque es que hay que estudiar demasiado, o sea, hay que ser muy clavado en esta vida para atreverse a ser crítico, porque justamente o sea, esa genialidad, digamos, del Exacto. crítico está en esa base de datos y o sea, tiene que haberse leído demasiadas Referencias y todo, sí. referencias para poder hilar una cosa con la otra y poder salir pues Bueno, con unas aquí quiero cosas. decir algo que ya hablamos en un capítulo ampliamente, pero al decir que tiene que ser alguien especializado, y sí, definitivamente, aquí que quede claro, tiene que ser especializada esa persona que hace crítica, pero el uso del lenguaje es ese de otro tema. No porque sean especialistas en el tema, automáticamente, para entrar, fíjense, hay una cosa ahí de mostrarse como súper culto y complejo en mis ideas. Entonces empiezo a usar palabras raras y conceptos y referencias a filósofos que poca gente ha profundizado en ellos así, ¿no? De lleno. Eh, Eso es más como una coraza, ¿sí? Que se genera la gente. Yo creo que la crítica no necesariamente, la crítica seria no necesariamente tiene que tener o revestirse de estos términos y de Ah, este uso del lenguaje tan exagerado, ¿no? Es nada más, es como desde la sabiduría, yo le diría ahí. No nada más es de la información. Para hacer crítica, tienes crítica o crítico, tienes que tener toda este bagaje, claro, mucha experiencia, haber leído mucho y lo que sea, pero tienes que haberlo procesado. Por eso hablo de sabiduría, ¿no? O sea, ujú. es una persona que ya no nada más es el conocedor, sino es alguien que ha reflexionado a fondo y que entonces tiene el tacto y la sutileza para hacer los comentarios, no necesariamente hirientes, ¿no? Así, Sí, bien hechos. ahora, la crítica de arte, eso sí pienso yo, sí tiene, o sea, no tiene que estar en un lenguaje como abierto a todo el público. O sea, si, digamos, por ejemplo, este ejemplo que les decía en esfera pública, que menciono ahí en ese reel, tiene un lenguaje especializado. O sea, sí tiene una redacción, digamos, como muy seria, ¿no? Pero eso se disfruta, porque lo que pasa es que entre ahí hay dos puntos. O sea, se puede hablar así como entre el postminimalismo abstracto, la yuxtaposición del subalterno periférico, yara, yara, o sea, que no te entienden un carajo, ¿no? Pero sí, digamos, es como en la medicina. En la medicina también tienen sus revistas especializadas y tal vez cualquier cristiano no entiende de qué carajos están hablando, No, leo un pero es, contrato de derecho, a ver si sí, entiendes, no, ¿no? ajá, Habrá algunos que exacto. dicen, ay, qué fácil estuvo ese contrato. Y uno lo lee y dice, ¿qué? Lo tengo que Sí, leer no. 5 veces, ¿no? Es un texto Pero especializado o sea, hace parte del medio, o sea, no hay que, digamos, como bajarlo. Ahora, siempre, 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 y eso es en todo, el que logre decir de manera más clara las ideas más complejas gana, ¿no? totalmente. O sea, yo soy partidaria, pero no es necesario usar un lenguaje, digamos, como tan sencillo. O sea, Pero la sí se frontera vale, está, pero que a se ver, siga entendiendo, o sea, que realmente tenga un sentido, que no sea por pavonearse y por decir, miren qué chingón que todo lo que sé y exacto. ustedes, pinches mortales, no me entienden. Es de hacer un ejercicio de conciencia y decir, aquí lo puedo decir más fácil, la misma idea, compleja, porque definitivamente hacer crítica no es irse por la superficie, son ideas complejas, las puedo decir de manera sencilla. Si sí se puede, díganlas de manera sencilla. Si la complejidad de la idea requiere otro tipo de lenguaje, nada más no le echan demasiado, ¿no? O sea, hay que contener Sí, esa parte, Melissa. ¿no? Y justamente yo pienso que, o sea, que tal vez cuando uno tiene una opinión que quiere incluir en esa crítica, pues está muy fácil. Digan, yo pienso, a mí me pareció, ¿no? O sea, esta es mi opinión personal. Y entonces ya queda claro, ok, estoy metiendo mi opinión personal, pero esta es mi crítica. Puede ser que así tal vez pueda ser como digamos, como que se sienta esa voz del autor que les digo que pues igual también es importante, porque también es una mamera leer una crítica de arte donde todo es o crítica o ensayo o o sea, cualquier texto, digamos, como académico del arte. Es inmamable
cuando son puras bibliografías y citas y que es como de, bueno, ¿estás hablando tú o me estás haciendo un Frankenstein de todo lo que te has leído, ¿no? Porque creo que eso también es Sí, caer en un error, pienso. totalmente. Pero bueno, ya entienden, ¿no? Entonces Sí, se hace desde una plataforma informada, estructurada. Hay que leer crítica para saber qué es la crítica, ¿no? Y como estamos en una época de la opinología, por todos lados lo que escuchamos son opiniones, y esto se ha acrecentado evidentemente por los internet, influencers, o sea, ¿no? Y el por mismo internet, sí. concepto del influencer, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Yo sí quiero decir algo. Al inicio de la conversación les dije que pues íbamos a llegar al tema de internet, ¿no? Y a mí me parece que estamos viviendo en una época pues muy... En ese sentido, sí, lo digo, como con una energía como no tan padre, ¿no? Busquen Instagram, abran cualquier post. Desde un tema de una noticia, pues obviamente todo el mundo tira hate, obvio, ¿no? Si hay uno de los aspectos de esa noticia, pues es terrible, pues vamos a todos a opinar, ¿no? Pero se nota como un exceso, ¿no? Hacia esa parte de mostrar así como odio y crítica y quererse mostrar justamente todos como sumamente inteligentes. Pero las noticias o los posts de cosas que son positivas sobre temas de arte, sobre temas de cultura, automáticamente de retaíla Sí. de puros comentarios destructivos y horribles. Que porque hay plata, que porque no hay plata, que porque... Hijos, mano. Entonces esto es súper cansado y pues a mí me preocupa porque por un lado pues se muestra que la gente no sabe, o sea, bueno, supongo que las redes sociales son para eso, ¿no? Como para decir tu opinión, ¿no? A lo mejor esa es de que ahí discrepamos un poco de repente. Ujú. Pero, pero sí yo creo que no pueden ser espacios profesionales o especializados en crítica, no, pero sí hay un rasgo de comportamiento social y colectivo ahorita. En Instagram, que es el que yo miro, y en Facebook ya no tanto, pero de repente, que se nota que como que todo el mundo se cree eh, como con el derecho de decir cosas hirientes y destruir al otro, ¿no? Y quererse mostrar así como los sabiondos, ¿no? Y no me gusta, hay una cosa ahí que socialmente a mí me parece que es muy destructiva y que me gustaría que fuera todo en un contexto como mucho más reflexionado y mesurado, ¿no? Sí. Pues una de las cosas, digamos, por ejemplo, que a mí me daba pues como más miedo de empezar como a hablar en redes sociales y así como lo he estado haciendo, y que al contrario me ha sorprendido porque la gran mayoría de comentarios y posts y cosas que me dejan y que nos escriben aquí mismo pues en YouTube y todo, son cosas súper positivas y súper lindas, la verdad. O sea, como que yo al principio estaba muy temero, o sea, como que sí Bueno, me porque daba miedo eso. has creado un Sí, nicho de gente que está y que como que comparte esa energía, sí. ¿no? Yo creo que también tiene que ver eso, también que como que uno atrae, ¿no? Como a su tribu, pero digamos, por ejemplo, aquí sí me han tocado como un par de posts, ¿no? Comentarios, oh, perdón, comentarios en unos posts, o sea, que sí se sienten las ganas de joder. Y yo sí los borro. Y Gonzalo me dice, no, ¿cómo? No los borres. ¿No? Es que yo Pero yo digo digo, que son redes sociales, ¿no? sí, pero Entonces, la calle también es digamos como un, o sea, este es digamos ¿es un como espacio nuestro debate. público? Sí, la calle, ¿no? Es el espacio público, ¿no? El frente de mi casa es el espacio público, pero la calle no, o sea, yo puedo vestirme como se me dé la gana, o sea, no por estar en la calle la gente puede venir a decirme que tengo la falda muy cortica o que estoy muy despelucada. Pues van, chingan a su madre, pues, ¿no? O sea, básicamente. Básicamente. O sea, yo creo que las redes sociales, mira, a menos que yo sea un gobierno o que sea un medio de comunicación, porque es un medio de comunicación, uno se tiene que aguantar, ahí sí, ¿no? Pero yo no estoy obligando a nadie que vea mi contenido ni nada. No, Entonces, o si si llegan a tuvieras una ofenderme, beca con fondos públicos, pues ahí sí, es pues otra otra historia, ¿no? historia. Sí, es Pero, privado, ¿no? ajá, Sí. pero es mi red social. Yo comparto lo que yo quiera, no obligo a nadie a quedarse, ni, ¿sí me entiendes? O sea, es como el patio de mi casa. Entonces es lo mismo, o sea, la calle es pública, pero lo que yo haga, ¿no? Mientras no afecte a los demás,
o sea, puedo hacer lo que quiera, o sea, o sea, no me pueden venir a decir que estoy mal peinada. Una vez me pasó que fue con una amiga y que quería mucho, pero de repente yo no sé, se le fueron las cabras, en Facebook compartí yo una cosa, ¿no? Y ella se sintió ofendida por no sé qué, y entonces me dijo que era una irresponsable por no sé qué, no sé qué, y la borré. Ay, no, y me llamó llorando, haciéndome un drama, que por qué la había censurado. Yo, oye, mira, esto no es censura, o sea, esto no es esto no es un medio de comunicación. O sea, yo no te estoy censurando. Si quieres, o sea, si de verdad, o sea, así como yo te puedo quitar de mi feed, pues, o puedo eliminar tu comentario. Si de verdad te ofendí tanto y quieres cagotearme, pues tú No, además comenta no en había el estado tuyo. nada grave de lo que No, habías nada, dicho, se pero había hice un irritado drama así. ahí. Ajá. Pero entonces, si quieres, agarra tú y en tu perfil di que yo hice algo terrible y que lo peor, y ya, yo ahí no te puedo comentar. Y si te comento, pues tú verás y me borras. Pero como que respetar eso, y eso es como... Y veo, digamos, por ejemplo, a veces algunas cuentas y leo esos comentarios que les hacen, que las destrozan, ¿no? Digamos, por ejemplo, inclusive eso era algo que me parecía en el perfil de Cuauhtémoc Medina, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, pues sí es una persona, una personalidad pública, ¿no? Ujú. Pero en su perfil personal, le caían pues unos baldes de agua fría que yo decía, ¿y este man por qué se aguanta? O sea, bórrelos. Bueno, tiene que ver un poquito, sí, con la actitud de cada quien, ¿no? Pero ahorita que comentas esto del ejemplo de la calle, me parece pues muy cierto. Mientras que tú no vas diciendo a la gente, haciéndole una crítica, porque pues de eso trata este episodio, Ujú. pues si te hacen una crítica, pues tienes todo el derecho de voltearte y seguir caminando y ya, ¿no? Pero hay algunas de esas críticas que aunque las pongan en otro lado, si traen muy mala leche, pues sí lastiman, ¿no? Entonces Sí, yo sí creo que hay que ser muy responsable con la manera en la que se expresa uno sobre el otro. Y si es alguien completamente diferente, de todas maneras, ser educado y cortés, pero firmen sí. las ideas. Yo no estoy diciendo dar la versión light de nuestras ideas. Para nada. Se espera en la crítica que uno sea como muy profundo, muy serio, a poner los puntos donde deben estar, pero de manera educada y Claro, ¿no? Y respetuosa, ¿no? digamos, por ejemplo, en Instagram ustedes métanse a mi perfil y vean los comentarios. Hay muchos comentarios que están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y, Y o sea, respondes. lo respondo con respeto, claro. Pero es que ya empiezan como, no, es que es antiético que digas esto, y es que lo haces. No, pues, No, pero sabes que ahí por qué está me el voy a aguantar otro, yo? O ahí está sea, el otro qué punto. pereza. Como que la crítica inmediata, sin pensar. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, en general, en la supuesta crítica de arte, en el medio, en los comentarios que se hacen en redes sociales, ¿no? Cómo le llovieron cosas, por ejemplo. Y ahorita vas a hablar del caso, ¿no? De Gabriel Orozco, ¿no? Digo, ha tenido altos y bajos y cosas muy polémicas y lo que sea. Pero la educación con la cual se refieren a sus cosas, automáticamente esa crítica queda, según yo, totalmente a la izquierda, ¿no? Como un cero así, descartado, ¿no? Sí, Entonces, mi postura es con aquellos comentarios supuestamente críticos que se hacen sin pensar. Rápido, veo algo y pa. Y es que eso es lo que me pasa con Instagram. ¿Ves algo? La ah, gente ni piensa, a veces ni leen la nota, nada más leen el encabezado y ya están opinando. Y en el despliegue ya del texto, si uno se va al link y lee el artículo, ahí está polemizado y se explican las cosas y lo que ajá. sea. Y te das cuenta que la gente nada más Sí, leyó el título y ya avientan un hate y es así que horrible, también, ¿no? es que eso tiene que ver pues con que detrás de la pantalla todo el mundo es muy valiente. ¿Qué tal a ti cuando hiciste una exposición en Marco? ¿Decimos quién fue el que te puso en Instagram? No. Bueno, hizo una Bueno, exposición, ¿no? Que hacía una revisión de artistas destacados, la. Y luego entonces un pseudo crítico hace una crítica y así como en plan jodón
cero argumentado, como les estoy diciendo, ¿no? De hecho, es un curador que una vez de un artista decía como, su obra es como la revista muy interesante, ni muy científica ni muy interesante, es como ese tipo de cosas que es como, ¿para qué? O sea, pero bueno, en fin, el caso es que puras opiniones y cosas ahí que suenan ahí chistosas, y, pero nada, una cosa nefasta. Y el caso es que hace esta crítica y entonces la publica y entonces Gonzalo, pues cuando quieras hablamos. Sí, perfecto, no, coméntame aquí en Facebook y pues, y él, o sea, en persona con la gente de la comunidad en Monterrey. Ojo, no es porque me estuviera criticando a mí, es porque los No, comentarios eran tan ácidos y tan mala onda que estaban afectando incluso a los que sí estaban exhibiendo y eran 10 personas muy dedicadas, con alcance, o sea, se había hecho un trabajo muy bien estructurado y muy bien planificado, ¿no? Entonces, era un poquito en defensa de la postura curatorial del museo, pero también de la comunidad, ¿no? Pero bueno, entonces es como, no, mijo. Si quiere, hablamos en un lugar, usted diga dónde, y ya, y se armó un debate. Y el man hizo el oso, todo el mundo dice, ¿no? O sea, como que no podía decir nada, no podía contraargumentar nada, porque no tenía contraargumentos, porque no había hecho una entrevista. O sea, fue a la exposición y pues uno sabe que uno viendo la exposición, además decía cosas que ni siquiera que estaban en el texto curatorial y no las había leído. O sea, pero fue bueno, a si ver te la fijas, exposición. pero también mi respuesta era confrontar, pero de manera educada. Yo nunca fui agresivo ni nada. Fue es un pan de absolutamente, Dios este man nunca. absolutamente claro y explicando. Y nada más expliqué. Ya, sin ninguna cosa, nada más expliqué y tan, fue suficiente, ¿no? Sí. El mero hecho de que existiera una contraparte ante una postura agresiva, Ajá. bajó completamente su defensa, ¿no? Y es Pero que bueno, yo creo que debería existir, creo que la cura, digamos, como para este problema o esta falta de crítica o de entendimiento de la crítica, se podría curar, digamos, o mejorar si existieran más foros de eso, porque hay muchos foros para exhibir, hay muchos foros para enterarse, digamos, ¿no? Exposiciones, talleres, cosas, pero no hay nada como la posibilidad de sentarse uno a hablar, ¿no? También en Monterrey, digamos, una de las cosas más chéveres yo creo que hicimos y es de las cosas que me siento más orgullosa porque de verdad eh, fue impresionante lo que se logró, ¿no? Que eran los Presto Mi Casa, que era básicamente unas reuniones donde alguien que había tomado un curso de portafolio prestaba la casa y se presentaban otras 3 personas, y invitábamos a todos los demás que hubieran tomado cursos de todo el cosa, y pues invitados, pero amigos de amigos, pues porque obviamente era una casa y pues no podíamos poner en Facebook, cáiganle todos, ¿no? Pero porque pues uno no sabe qué loco se le va a colar a uno. Pero bueno, en fin, el caso es que en esta oportunidad de hablar, ¿no? Se generaron unas cosas impresionantes, porque claro, hay mucha gente que uno conoce mucha gente, pero no necesariamente uno sabe en qué anda cada uno. Entonces, obviamente, cuando ven presentando que este está en este tema y yo también, y entonces nos ayudamos y o trabajamos en colectivo, o yo te presento a este otro, y se empezaban a gestar unos proyectos impresionantes. Y creo que eso sería interesante, pues que existiera así como un foro de debate, porque es que también el debate no es solamente la peleadera y la tiradera, también es importante profesionalizar el tema del debate. El debate tiene una estructura, o sea, ¿no? Que a veces se enseñan incluso en los colegios, ¿no? Pero como que uno le dicen debate y uno se imagina alguien, o sea, 2 personas peleando por quién tiene la razón, ¿no? Y uno piensa en crítico y entonces uno se imagina a alguien que tiene una visión, ¿no? Un ojo así tocado por los dioses y que es el que decide qué está bien y qué está mal, ¿no? Es como un juez. Y pues no, ni uno ni lo otro, son estructuras, son, digamos, como estructuras profesionales, ¿no? Que están descuidadas, pero que yo pienso que se pueden hacer proyectos alrededor y que están interesantes. Grupos de discusión, así sea solamente, digamos, como para ir conversando, sí. ¿no? Yo ahora, mientras comentamos esto me están viniendo ideas que no había pensado al inicio de este episodio, pero que sí quiero comentar aquí.
Les acabo yo de decir que cuando estaba yo en la maestría en Alemania, normalmente había como este respeto, ¿no? Pero hubo un momento, no era un contexto de crítica, era un contexto de presentación entre los Ujú, compañeros del grupo. Resulta que éramos como 30 de los que estábamos en la generación de la maestría en arte en contexto en la Universidad de las Artes de Berlín, y pues más del 70% éramos extranjeros, ujú, lo cual hacía ese grupo espectacular. Pero ahora pensando en la crítica y todo, creo que estamos con la obligación, todos, al estar en un contexto multicultural y pues sí, universal, si lo quieres ver ujú. así, de escuchar al otro, aunque sea radicalmente distinto a eso que yo quisiera o eso que yo entiendo como arte o como alguna postura, y aunque el otro esté haciendo un planteamiento terrible, Ujú, desde nuestro punto de vista, insisto, tiene que haber respeto, ¿no? Perdón. Y me acuerdo este caso donde una compañera polaca estaba hablando sobre el proyecto que quería hacer en memoria de su padre. Y ella había ido y tomado fotografías de los cajones de su papá y había utilizado algunos objetos y los estaba integrando en su proyecto artístico. Y un compañero que era chino empezó a decirle que no, que eso no se podía, pero se debería a él culturalmente pues una especie de resistencia porque desde la cultura china debe haber un respeto a los objetos de los muertos, ¿no? Es hasta donde, no lo puedo generalizar, pero es lo que yo alcancé a leer en la actitud de este compañero, ¿no? Y se estresó tanto que levantó la voz y se paró, salió del salón y azotó la puerta, ¿no? Y nos dejó a todos en un shock porque, les insisto, es un contexto muy alemán, muy respetuoso. Todos querían respetar a la ponente porque estaba hablando ujú. de su tema muy sentido y ella, ¿cómo no va a tener todo el derecho de hablar de su Ajá. papá y de usar las cosas de su papá? Pero evidentemente sí. Y al mismo tiempo un respeto, fíjense la situación tan extraña, al mismo tiempo un respeto por la postura del otro compañero chino, porque se entendía que desde esa perspectiva cultural, pues tendría que manejarse las cosas de manera distinta. Entonces, en resumen, en contextos de multiculturalidad, yo creo que la cuestión es respetar, ¿no? Respetarnos unos a los otros y tener la mente abierta para no necesariamente aceptar, porque insisto, no es que se quisieran convencer mutuamente. Yo no sé Ujú. si estaría del lado de cuál de los dos. Simplemente ponernos en los zapatos del otro y entender que hay seres humanos que están viendo las cosas desde esa perspectiva, procesar eso, no tomarnos lo personal y ya, eso nos va a dar una visión como mucho más ecuánime y abierta de las cosas, ¿no? Pues justo ahorita que dices el tema de, de lo de los puntos de vista, pues me quedo pensando justo en la exposición que vi recientemente de Joshua Cohn, ¿no? Que está ahorita en Proyectos Moncloa, que también, digamos, por ejemplo, es un cuerpo de obra, pues, inusual para el artista, ¿no? Porque es pintura, ¿no? Y él, pues, yo no le conocía, digamos, por ejemplo, pues mucho pintura, o sea, él es más reconocido, digamos, por los proyectos de, pues, de proceso, con diferentes personas, videos, es otro tipo de cosas. Y justo estas pinturas, resulta que él es daltónico, yo no sabía eso, pero entonces estas pinturas tienen muchos puntos, ¿no? Y las personas que no tenemos daltonismo, pues no podemos ver lo que está ahí que él sí ve, ¿no? Y entonces eso me parece, y se llama punto ciego. Y justo sirve, digamos, como ejemplo de varias cosas que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Porque, por un lado, pues sí, o sea, como que hay gente que dice, no, pero ¿cómo eso puede ser de Joshua Cohn? O sea, qué cosa tan diferente y no sé qué. Y claro, Joshua Cohn es un artista que tiene muchos éxitos, ¿no? Como si fuera un rockstar, pero pues pedirle lo mismo tal vez, o sea, como que también el artista parte, de, digamos, de su crecimiento y parte, digamos, de lo que yo considero, ojo, no es una crítica, es mi opinión, ¿no? Yo encuentro valiosísimo el riesgo y irse, digamos, sí, otra vez, digamos, como Gabriel Orozco, algo más tradicional, pero que se vuelve increíble, pero en el fondo es justo lo que estamos diciendo. Es en actualmente
tanto, digamos, como que tanto se ha especializado todo y se ha diseminado tanto la información que todo el mundo se cree experto, entonces todo el mundo cree tener la razón, ¿no? Y hasta en los temas, digamos, como más bloques, ¿no? Pues hay diferentes puntos, ¿no? Digamos, con lo que hablamos también en otro episodio, el tema de la cultura woke, ¿no? O sea, una feminista radical no va a ponerse en los pies en los zapatos de un hombre y contemplar siquiera la cantidad de violencia que se inflige todos los días y desde hace muchísimo tiempo en los hombres, porque pues obviamente el privilegio y el patriarcado y la chingada, ¿no? Pero es como, pues no, a los manes les quitan sus hijos y no los vuelven a ver, o sea, como fácil. Um, bueno, ese es otro tema, Es otro tema. pero es ese tipo de cosas, ¿no? Como que ahora hay unos temas tan cuadrados, ¿no? Que no permiten que, oiga, venga, tantito, ¿qué pasa si? O sea, ok, yo no le estoy diciendo cambie radicalmente su postura, pero hágase la idea, juegue un ratito con otra forma de ver las cosas, o sea, mire a ver si de pronto puede entender lo que le está diciendo el otro, ¿no? Como por Sí. ejemplo en el caso que tú estabas nombrando. Pero más allá de... Ok, ahora estamos en medio de esta cultura woke, ¿no? Que tiene sus pros y sus cons, ¿no? Pero definitivamente cada artista en cada época le ha tocado vivir en un contexto con determinadas características. Ahora nos tocó este, ¿no? Pero yo pienso que en general el tema del... Perdón, ese gato aquí haciendo ruido. Yo creo que en general el tema de reconocer que los artistas, todos, han pasado por etapas a lo largo de su vida y esto ha implicado una evolución personal, pues es muy claro, ¿no? Entonces de repente ser muy crítico con un artista que de repente propone y hace algo completamente diferente, como es el caso de lo que cuentas de Joshua, pues se me hace muy ciego hacer una crítica. Y es otra vez, es hacerlo, criticar antes de pensar. Es Es que justamente todo, no permitirse ponerte en los zapatos de alguien que por X o Y circunstancias dijo, ahora voy a hacer una serie de piezas porque soy daltónico y quería explorar. O sea, los artistas no están haciendo todos, todo el tiempo lo mismo. No todos son Don Caguara haciendo fechas de periódicos toda su vida, ¿no? O sea, y aunque no lo crean, hubo variaciones y evolución dentro del lenguaje de Onkaguara, ¿no? Pero en el caso de Joshua, en el caso de Gabriel Orozco, de Damien Hirst, de así que, todos los que hemos revisado aquí en estos episodios y de montones de gente de la comunidad que conocemos y algunos son buenos amigos así, pues nos damos cuenta que ese es el crecimiento natural de los artistas. Entonces, antes de hacer una crítica, pensemos, ¿sí? no, es que, ¿Por sí, qué toma de decisiones hay detrás de eso que está haciendo ese artista? sí, y es que hay una cosa, o sea, si uno quiere joderse a alguien, uno puede siempre encontrar por un lado, digamos, en el caso de Joshua, uno podría decir, eh, que porque ahora hizo una cosa súper diferente. Pero si hubiera hecho lo mismo, porque Porque se hizo quedó lo haciendo mismo, lo sí, mismo, sí. ¿no? Entonces también hay otra cosa aquí, que de hecho yo lo hablaba con él hace poquito que me lo encontré, que era como cuando hablamos de esto de Gabriel Orozco y tal, es que pues también cuando a uno le empieza a ir bien, pues la gente no tira piedras para el mango que ya se cayó. O sea, ¿no? Como que le tiran piedras al que está arriba. O sea, como que hay gente muy ardida y muy envidiosa que lo que quiere es como tumbar de alguna forma. O pues sí, cagotearse a alguien, ¿no? Pues como este crítico, ¿no? Criticando a Gabriel Orozco. Es como de, a ver, No, o lo ¿quién dijimos eres? en esta serie de podcast, Con Damián. cuando estábamos en la inauguración de Damien Hirst, tampoco vamos a decir nombres. Ya se dan cuenta por qué no decimos nombres, ¿no? Es para entrar al tema sin polemizar demasiado, ¿no? Eh, una persona del medio importante, más desde del lado de las galerías y de lo comercial, ahí bien, la inauguración, saludando y con el cóctel y todo, y tirando así basura para todos lados y diciendo que qué mal artista, que era efectista, y entonces uno dice, bueno, Entonces, no ¿qué hace? estás apenas mirando la exposición y no sabías quién era Damien Hirst y viniste y te diste cuenta ahora, ¿no? Tú ya sabías, te invitaron, estás aquí pavoneándote y fanfarroneando con tu coctelito, ¿no? O sea, porque además eran críticas increíblemente Simple. superficiales y simples.
¿no? No, y es el Sin ponerte típico. a pensar qué está detrás de cada una de las piezas de este artista. Olvídense de Damien Hirst. Cualquier artista. Hay una serie Sí, de toma de decisiones personales, de situaciones que tienen que ver con el contexto, con el momento histórico, con la situación familiar, con las experiencias de vida, con que simplemente quiso experimentar por otro lado. Entonces, pues lo mejor que hay que hacer, volvemos al mismo punto, es investigar. Rásquenle un poquito y de ahí sale. sí, ¿no? Y preguntar, o sea, no, yo creo que no se puede hacer una crítica seria sin entrevistar a alguien. O sea, pienso que, Total. bueno, a menos que esa persona esté muerta, pero entonces por lo menos entrevistar al historiador que dijo, o sea, hay que irse hasta las últimas consecuencias, pues, o sea, hay que tratar de irse lo más profundo, ¿no? Para poder tener, digamos, por eso digo que ser crítico yo creo que es lo más difícil, incluso más que la misma producción, o sea, porque es enfrentarse a una investigación, es un detective. No, y espérate, que además la manera tan rápida y vertiginosa con la que evoluciona la práctica artística, pues implica más allá de solamente Sí, ir viendo caso por caso por caso, es ir evolucionando con el tiempo, es ir entendiendo, porque lo que se está produciendo ahorita, los artistas emergentes de ahorita no se parecen en nada a los de hace 15, 20 años. Pero en nada, o sea, es una situación completamente distinta. Entonces es el estudio del caso en específico de ese artista, con su biografía, con todas estas decisiones que ya se los comenté, que tienen que ver con su evolución como mente creativa y lo que sea, pero también ver el big picture, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, la era de internet, y cómo hemos pasado, ¿no? En poquititos años, que si los NFTs, que si, ¿no? Que si de arte sí. electrónico, que no, o sea, ahora de realidad aumentada, realidad mixta, ¿no? Entonces, no, para poder hacer una crítica se tiene que entender el espectro amplio Todo. de Y las tener cosas. también una, o sea, una mente muy abierta y tal. Pero sí, o sea, y luego entender también nosotros como público, ¿no? Que también hay que cuidar el tema de la réplica, ¿no? Que es este ejercicio que cuestiona la crítica que se está haciendo y que también es a través de argumentos, ¿no? Claro. Y esos argumentos, pues uno también, o sea, uno como público tal vez no tiene, digamos, como todo ese conocimiento, ¿no? Que tiene el crítico, por más de que uno sepa, pues mucho y uno se clava y todos los días lea mil cosas de arte, o sea, otra vez. Pero de todas formas como poder entender o por lo menos ver si me está hablando este crítico de esta cosa, entonces yo investigo también y leo de qué es lo que me está hablando, profundizo en algunas cosas y luego entonces puedo no necesariamente es a tumbar el argumento del crítico, sino incluso hacer unas buenas preguntas. Eso es parte de las réplicas. Oye, pero ¿por qué dices esto? O cuando estás afirmando esto, ya tienes en cuenta esta otra cosa, ¿no? Entonces, eso, la réplica también es importante, es algo que existe, ¿no? Es que hay gente que ni siquiera sabe que eso Y existe. quien no se presta de réplica no está haciendo crítica. Ah, claro. O sea, si haces crítica, no solamente estás abierto, sino que esperas de réplica, Ajá. ¿no? Pero quien se arde y brinca y así porque de replicaron, está mal, no estaba haciendo críticas, porque se siente entonces atacado en su opinión, ¿no? Sí. Sí. Ahora, hay otro tema dentro de todo esto que estamos hablando, que es, digamos, también como los diferentes perfiles, ¿no? Digamos, yo una vez hice un artículo que justo hablaba de esos perfiles de crítico, porque justo hablaba con un artista que estaba asesorando y que estaba muy triste o pues le había pegado muy duro, que había hablado con un man y que se había cagoteado su obra y no sé qué, y entonces siempre que les estén haciendo una crítica, ¿no? O que les estén, digamos, dando una opinión crítica, pues primero preguntar, o sea, ¿usted admira a esa persona? O sea, ¿realmente le parece valioso? ¿Vio sus credenciales? O sea, ¿vio su currículum? ¿Ha hecho algo que a usted realmente le interesa? O sea, valora, digamos, como su opinión. ¿Usted le pediría un consejo a esa persona? Es como, ah, no, pues no. Ah, ok, perfecto. Entonces luego vemos también desde qué lugar se hace la crítica, ¿no? Porque está, digamos, como el cliché, ¿no? Del crítico iracundo que ¿no? Que grita, que te humilla y que te dice cuánta vaina. A ese no le crean. Si no es capaz de decirlo con respeto, no le crean. Digo, bueno, yo les contaba que tenía una profesora que era así como que me hacía llorar y todo, y que la amo y la adoro y me sirvió muchísimo,
pero entonces hay que ver, ¿no? O sea, pero por lo general, si están faltando el respeto, no le creo. Si no es capaz de decir las cosas con respeto, Y digo yo. yo creo que hay que ver ahora la crítica. Está muy bien este ejemplo que estás poniendo también un poco para ir enfilando ya el final de este episodio. Pero que hemos hablado de quienes hacen crítica. Ahora, quienes la reciben, pues creo que tienen que tener como mucha fortaleza para poder diferenciar, Y para saber qué ¿no? ¿De toman y qué dónde no. viene? ¿De dónde viene? Sí. Porque así nos haga una crítica a la vaca sagrada de la curaduría a nivel mundial y diga cosas, Ujú. pues ustedes van a saber si realmente hizo la tarea e investigó. Y si no, incluso si hizo la tarea e investigó, pero su opinión está siendo destructiva, sin ningún sentido, así, pues hay que descartarlo y cuesta trabajo, se nos tiene que ir engrosando la piel para que realmente no nos afecte. Pero ¿qué creen? Un buen ejercicio de crítica también lo debemos asumir. Si está siendo educado, responsable, estructurado, pues que nos ponga a pensar también, ¿no? Una Claro, buena crítica al artista siempre. le va a nutrir antes que a destruir, ¿no? Entonces, pero ustedes, o sea, estoy hablando a quienes reciben, ¿eh? O quienes escuchen esto y hayan recibido crítica o vayan a recibir en el futuro alguna crítica, que estén suficientemente resistentes como para saber qué sí dejan pasar y qué no. Y les digo esto porque tú lo comentabas en tu reel de hace rato, ¿no? Pero es que muchas veces quienes nos hacen crítica y los que más nos duelen son las personas que tenemos en un entorno inmediato, de amigos, de colegas, ¿qué tal? No vamos a decir nombres, pero también una amiga artista estaba muy triste porque todos sus amigos artistas le habían ido a visitar Y la y cagotearon, sí. la destruyeron y uno no entiende por qué y sigue estando esta cosa en el aire así como de simplemente querer como mostrarse cada quien en el medio como superior y mentar madres de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué harían eso unos amigos? ¿No? Con una crítica destructiva, y le pongo crítica entre comillas. ¿Y por qué no simplemente profundizar, dialogar entre todos, reflexionar, hablar abiertamente con mucha educación sobre eso? Y de tal manera que quien emite la crítica, pues sea reservado y cuidadoso y educado, y quien la reciba, pues como no siente esa agresividad, pues diga, esto sí lo tomo y esto no lo Ah, tomo, pues y bye, en ¿no? los reels les dejé el consejo, el de ya sé, ni me digas. Es lo Sí, máximo, porque entonces también pues uno no quiere a veces ni pelear y a veces empiezan a hacer crítica, ¿no? O sea, o a criticar más bien sin uno haber pedido opinión. Entonces, cuando les hagan esas críticas donde ustedes no han pedido la opinión, digan, ay, sí, ya sé, ni me digas. Ay, pues, es que siento que están, muy chiquitas las piezas. Ay, sí, ya sé, ni me digas. Ay, ya sé, ni me digas. sí. Ese es el mejor No, y gancho. sobre todo eso, si viene el gran curador y nos está haciendo un comentario, pues no le vas a decir ya sé, ni me digas, porque a lo mejor hay algo que pensar. Tal vez sí, tal No, vez no. pero yo creo que también Pero a eso veces aplica, grandes curadores bueno, y así también pueden decir, yo diría ya sé ni me digas con la gente que se toma la confianza para decirnos algo y cuando ni son especialistas ni entienden ni realmente están pensando a profundidad eso que nos están diciendo y por eso yo les decía que muchas veces las personas que están en nuestro entorno inmediato son las que se atreven a hacer críticas más destructivas y quienes menos información y menos argumentos tienen para hacer una crítica así. Y lo digo con mucho respeto realmente, pero muchas veces son las parejas, los familiares, los padres, los hermanos, los amigos, quienes se atrevan a hacer estas críticas. Pues, ¿qué creen? Realmente, si viene una crítica de allí y no es alguien informado, alguien en el medio, pues automáticamente digan, se sí, me resbaló, me valió. total. Cuesta trabajo porque a veces es alguien muy Es que, cercano, digamos, ¿no? ahorita que estás diciendo de esas personas cercanas y los amigos y tal, muchas veces, y se ve mucho, digamos, por ejemplo, en el arte, porque claro, muchos de esos amigos son los con los que uno estudió y uno creció, ¿no? Y entonces, si hay uno que le está yendo mejor, ¿no? Como que da rabia, como estamos haciendo lo mismo, estudiamos lo mismo, ¿no? Y porque a ti te está yendo bien y a mí no, y entonces quiero de alguna manera como que jalarte para abajo o sí, como una cosa de envidia, ¿no? Que es como lo que pasaba, lo que decimos ahorita, pues con el tema, digamos, también, pues que cuando un artista le va muy bien y le está pegando al perro duro y está siendo exitoso,
pues le van a caer por un lado o por el otro. ¿Sí? Porque así, o sea, la gente no le tira piedras al mango al que está ya caído, o sea, le tiran es arriba, o sea, al que está más arriba. Y entonces, pues no se dejen. Entonces, más bien, digamos, por ejemplo, que eso también le pasó, digamos, cuando todo el rollo de Chávez, que hubo toda una cosa mediática y no sé qué, y mucha gente se lo cagoteaba y no sé qué, y al final es como de, mijo, no importa si hablan bien o mal, le están haciendo un favor. O sea, al final, si está generando ampolla, pues, es porque algo está haciendo bien, ¿me entiendes? O sea, si la gente está hablando es porque algo está haciendo bien o mal, lo que sea. O sea, como que tranquilo, ¿no? Y pues eso. Sí. No, creo que a Conclusión. veces la crítica hace el efecto contrario, ¿no? Estoy pensando esta noticia que vi en estos días de un artista en Australia Ah, sí, que sí. hizo un retrato. Creo que es mujer de los pueblos originales de Australia. No man, ¿no? ¿Eh? No me acuerdo, no importa si es hombre o mujer, pero hizo un retrato de la mujer más rica de Australia. Chéquenlo en redes, ¿no? Y entonces la mujer, esta la millonaria, con todo su supuesto poder, ha hecho hasta lo posible por censurar el cuadro, que lo quiten, que no lo muestren y así. Y que creen ha operado completamente en sentido contrario, Sí, porque no. ahora está su retrato, el que no quería que lo vieran, está hasta en el último periódico en todo el planeta, ¿no? Y al Entonces, artista lo puso y en al el... artista le pone, digo, qué mal porque no dijimos es que no, la verdad yo vi así de reojo estos Sí. días, Pero yo sí vi la prometido poner entrevista del aquí, man, es ¿no? un man, sí. Entonces, a veces la crítica nos opera así. Es lo que le pasó a Chávez Mármol, ¿no? Le Sí, yo tiraron digo, tanta crítica y ¿qué creen? Le estaban echando una super publicidad sí, impresionante, ¿no? entonces lo más importante siempre es utilizar todo a favor de uno. O sea, que les valga madres. Y engrosen la piel y apliquen el ya sé ni me digas cuando no quieran pelear. Y yo sí soy partidaria en sus redes sociales personales y así. Si alguien les está diciendo lo que sea, pero con ganas de joder y digamos, y si utiliza, digamos, términos donde los está, digamos, de alguna forma dañando, uno no tiene por qué comer mierda, pues, o sea, uno no tiene por qué. Bórrenlo, Ok. ya. Háganle caso a Cata. Bueno, Sí, no, no, pero de verdad, yo, o sea, no crean que yo borro los comentarios que no me gustan, o sea, porque dicen, no, lean y verán, eso sí, lean y verán sí. que hay muchos que me contradicen o que están poniendo otra cosa o que dicen lo que sea y yo ahí Es contesto y todo, mientras sea con con respeto, respeto, lo todo. que quiera, mijo, pero con ganas de joder, sí, no, pues hasta luego. Eso. Muy bien. Bueno, entonces, pues, a ver, cuéntenos qué tal, qué opinan y si les ha tocado lidiar con alguna situación de estas, echen aquí el cuento en comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.